Hola queridos estudiantes, bueno, en este video hablaremos acerca de lo que es el primer caso de factorización, factor común. Recordemos que la factorización data del proceso en el que vamos a coger una expresión algebraica, un polinomio, y la vamos a expresar en la multiplicación de otras expresiones algebraicas que van a ser equivalentes a la inicial. Contamos con alrededor de 10 casos de factorización. Bueno, vamos a empezar con el primero, que es este de factor común. Como su nombre lo indica, en el factor común lo que tenemos que mirar es cuáles son los elementos que se están repitiendo en la fracción, en la expresión algebraica, ¿sí? Este factor común puede ser factor común de números, factor común de letras o variables, o pueden tener ambos, es decir, factor común de números y factor común de letras. Vamos a sacar primero, a ver primero cómo saco yo el factor común y después procederemos a la factorización. Entonces, supongamos que yo tengo esta expresión, 4x más 8x a la 2 menos, perdón, menos 2, menos 20, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero, ¿qué es lo que se está repitiendo en los tres términos de la expresión? En 4x, en 8x al cuadrado y en menos 20. Si yo observo, no hay un factor común de letras, porque la x solamente está en el primer término y en el segundo término, pero no está en el tercero. Por lo tanto, en este caso no hay factor común de letras. Vamos a mirar si hay factor común de números. ¿Cómo miro eso? El factor común de números sería el máximo común divisor entre los coeficientes o los números grandes de la expresión. Entonces tengo 4, 8 y 20. Son números pares, tienen como alguna relación. ¿Cómo hago yo para sacar el máximo común divisor? Entonces, por aparte, en un anexo, recordemos que un anexo es algo que se incluye en el ejercicio, pero lo hago apartecito. Entonces tendría el 4, el 8 y el 20. Voy a descomponerlos en números primos, pero que me dividan a los tres números al mismo tiempo. Estos números tienen mitad, ¿cierto? Todos tres. Entonces, mitad de 4, 2, mitad de 8, 4, mitad de 20, 10. Siguen teniendo mitad los tres números. Entonces, mitad de 2, 1, mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. En este momento ya no puedo seguir más la descomposición, ojo, siguiendo el proceso de máximo común divisor, porque ya el 1 no tiene mitad, no tiene tercera, no tiene quinta, ¿sí? Entonces, como no hay ningún número que me divida al mismo tiempo a estos tres números, ya el máximo común divisor es la multiplicación de los factores primos que están después de la línea, es decir, de 2 por 2, 4. Entonces, así tenemos que el factor común de esta expresión es el número 4. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el factor común. Voy a empezar a hacer la factorización. ¿Cómo la hago? Escribo el 4, abro un paréntesis acá y lo que voy a hacer es coger cada término del polinomio y lo voy a dividir entre el factor común, también como un anexo. ¿Cuál es el primer término del polinomio? 4x. Y lo divido entre este factor común, 4. 4 dividido entre 4 me da 1. Y la x me queda allí porque no tengo nada con qué dividirla. Es aquí x. ¿Qué signo sigue? Más. Vamos con el segundo término del polinomio, que sería 8x al cuadrado dividido entre 4. Ya en este caso, 8 dividido entre 4 me va a dar igual a 2x al cuadrado. ¿Dónde va este número? Acá. ¿Dónde va esta expresión? En el correspondiente. ¿Qué signo sigue? Menos. Ahora,
20 nuevamente dividido entre 4 me daría igual a 5. Y listo. Este es el primer ejemplo de factor común cuando el factor común es un número. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Miremos ahorita este polinomio. Miramos si hay factor común de números, es decir, tendría que tener un número que me dé un máximo común divisor entre el 3, el 2 y el 5. Ese número no existe. Como no existe un número que me divida al mismo tiempo al 3 y al 2 y al 5, por lo tanto, no hay factor común de números. Ahora, vamos a mirar si hay factor común de letras. Recordemos que, como su nombre lo indica, el factor común es el término o la letra, la variable que se repite en cada uno de los términos. Si yo miro acá, en el primer término tengo una A cuadrado, en el segundo término tengo una A a la 3 y en el tercer término tengo A a la 6. Como en los tres términos está la A, hay un factor común de la letra A. ¿Cuál voy a escoger? Voy a escoger la que tenga el menor exponente. Si yo observo, en este caso, el menor exponente es 2, 3 o 6. Es el 2, por lo tanto, el factor común es A a la 2, porque es la letra que se repite en cada uno de los términos y es la de menor exponente. Nuevamente, después de haber encontrado el factor común, lo que voy a hacer es abrir un paréntesis. Voy a abrir un paréntesis y voy a empezar a dividir cada uno de los términos del polinomio entre este factor común. Para esto tengo que tener en cuenta la siguiente regla de los exponentes, que me dice que si yo tengo dos potencias que tengan la misma base, se estén dividiendo, lo que voy a hacer es que le voy a restar al número mayor, que en este caso está en el numerador, el exponente del denominador. Hagamos con el primer ejemplo. Entonces tengo 3, con el primer término, 3a cuadrado dividido a cuadrado. En este caso no tengo con qué dividir al 3, entonces lo dejo igual. Pero ahora aquí tengo la a, aquí hay un 2 y aquí hay un 2. Entonces yo pondría 2 menos 2. Esto es igual a 3a, 2 menos 2, 3a a la 0. Pero recordemos que toda expresión o todo número elevado a la 0 es igual a 1. O sea que esto se me convierte en un 1 y por lo tanto solamente me quedaría el 3 para ponerlo aquí como resultado. Seguimos con el siguiente término. Aquí sería, 2a a la 3 dividido entre a la 2. Como no tengo con quién dividir al 2, pues el 2 sigue estando igual, 2 dividido 1 me da 2. Y ahora a este 3 le voy a restar un 2. ¿Cuánto es 3 menos 2? 1. ¿Sí? Recordemos que en clases anteriores habíamos visto que este 1 no lo ponemos acá, sino que simplemente lo dejamos así y ya él queda allí indicado. ¿Qué signo sigue? El más. ¿Qué resultado voy a poner? Lo que me dio acá. 2a. ¿Qué signo sigue? Menos. ¿Cuál es la división que voy a hacer ahora? 5 a la 6 dividido a la 2. Nuevamente, 5 dividido entre 1, pues me va a dar exactamente el mismo 5. Y voy a restar las potencias. 6 menos 2, 4. Por lo tanto, tendría acá 5 a la 4. Y ya terminé. Ya terminé de sacar el factor común y de factorizar una expresión que tiene factor común letras. Vamos ahora a ver un ejemplo en el que el factor común va a ser tanto de números como de letras. Bueno, entonces en este ejemplo, primero miramos si hay factor común efectivamente
de números, es decir, que voy a encontrar el máximo común divisor del 25, 10 y del 15. Recordemos cómo lo hacemos. Entonces sacamos aparte 25, 10 y al 15. Busco un número que pueda dividir al mismo tiempo a estos tres. Ese número pues es el 5, ¿no? ¿Por qué el 5? Porque si yo fuera a sacar mitad, efectivamente el 10 tiene mitad, pero el 25 y el 15 no, al ser números impares. Entonces 5. 25 dividido entre 5 me da 5. 10 dividido entre 5, 2. Y 15 dividido entre 5, 3. Hasta ahí llegaría la operación para buscar el máximo común divisor, ya que no existe un número que divida al mismo tiempo al 5, al 2 y al 3. Por lo tanto, el factor común de números sería el 5. Entonces vengo y lo pongo acá, el 5. Ahora, vamos a buscar si hay factor común de letras. Si observamos, en el término 1 está la x a la 3, en el término 2 está x a la 4y y en el tercer término está x a la 2. La letra que se repite en los tres términos es la letra x, ¿sí? Por lo tanto, x es el factor común. Voy a escoger la de menor exponente. Aquí tengo 3, 4 y 2. ¿Cuál es el exponente más pequeñito? El de x a la 2. Pongo x a la 2 acá. Y, la letra y, no es factor común. ¿Por qué no es factor común? Porque solamente se encuentra en el segundo término, no está ni en el primero ni en el tercero, por lo tanto no puede ser factor común. Ya abro aquí paréntesis. Si hace falta hacer las divisiones aparte, las hacemos aparte. Si no, las podemos hacer directamente acá, sin necesidad de hacer anexo. Este ejemplo lo vamos a hacer de esta manera. ¿Cómo lo haría? Empezaría a coger cada término igual a dividirlo entre el factor común. Entonces yo digo, 25 dividido entre 5, tengo 5 por acá. Tengo x a la 2 y x a la 3, entonces a 3 le quito 2, me queda x a la 1. ¿Qué signo sigue? El más. Ahora, 10 dividido entre 5, 2. Tengo x por acá, 4 menos 2, da igual a 2. Por aquí. Listo. ¿Y la y qué hago? Como la y no está en el factor común, entonces la pongo allá al lado, no la puedo dejar botada. Sigue un signo menos. Ahora, 15 dividido entre 5, 3. Y x cuadrado con x cuadrado, pues recordemos que si son iguales, pues se cancelan y finalizaría allí. Vamos a hacer otro ejemplo así de forma directa. Por ejemplo, si yo tengo 36 a la 3b a la 4 más 12 a al cuadrado b al cuadrado menos 6 a la 5 b a la 7. Bueno, miramos primero si hay factor común de números, ¿sí? Entonces vamos a sacarlos aparte. 36, 12 y 6. Estos números, el factor tienen mitad. Mitad de 36, 18. Mitad de 12, 6. Y mitad de 6, 3. ¿Sí? Ya no les puedo seguir sacando mitad. Recordemos que estamos haciendo el proceso para máximo común divisor. Como este 3 no tiene mitad, lo único que puedo intentar obtener es sacar es tercera. Tercera de 18, 6. Tercera de 6, 2. Y tercera de 3, 1. Como acá ya llegué al 1, pues ya no hay ningún número que me divida al 6, al 2, al 1 al mismo tiempo. Entonces, el factor común o el máximo común divisor de los números sería la multiplicación de estos dos, es decir, 6. Entonces pongo aquí igual a 6. Miro si hay factor común de letras.
observo que en el primer término hay a la 3 y B a la 4, A y B, A y B y A y B. Como en los tres términos se está repitiendo tanto la letra A como la letra B, hay un factor común de A y de B. ¿Cuáles voy a escoger? Voy a escoger las que tengan el menor exponente. Entonces, con respecto a está A a la 3, A a la 2 y A a la 5. El exponente más chiquitico es A a la 2. Ahora miremos en B. Tengo B a la 4, B a la 2, B a la 7. ¿Cuál es el más chiquito? El B a la 2. Abro paréntesis y voy a empezar a dividir. Entonces, 36 dividido 6, obtengo 6. Ahora, A, 3 menos 2, A a la 1, allí ya está. 4 menos 2, B a la 2. Si no me gusta así, entonces puedo hacer los anexos como se mostró en los otros ejemplos. Ahora tengo signo más, 12 dividido entre 6, 2. 2 menos 2, 0. No lo pongo aquí. 2 menos 2, 0. Por lo tanto, solamente me quedó este 2. ¿Qué signo sigue? Menos. Ahora 6 dividido 6 me da 1 por acá. A 5 le quito 2, me queda 3. Y a 7 le quito 2, me quedaría B a la 5. Listo. Así es que se hace el primer caso de factorización, factor común.